El poder de los tacones. Bienvenidos a otro episodio del Poder de los Tacones. Y hoy tenemos el tema de emprendimiento, no solo económico, sino también social, y cómo exploramos el verdadero éxito, porque el éxito no se mide solo en resultados económicos, sino en el impacto que generamos. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo sé que tú trabajas con Endeavor, que ayuda a muchas compañías a crecer, a llegar a un nivel más alto y eventualmente vender la compañía, que en pocas palabras sería el sueño americano. Sí, correcto. Pero aquí en el Poder de los Tacones tenemos una diferencia muy grande, que es el liderazgo de la mujer. Y hay muchos estudios que demuestran que cuando una empresa es liderada por mujeres, tienen un incremento. Hay varios estudios que dicen que es el 13% de más rentabilidad. Es correcto. ¿Cómo lo has visto tú? Es ¿Qué correcto. diferencia has visto en eso? Creo que la mujer trae ciertas competencias y características que complementan, claro, al hombre, pero en general somos más empáticas, colaborativas, tenemos esa visión a largo plazo, creamos espacios de confianza y sí se ha visto que al tener en posiciones de liderazgo mujeres ayuda efectivamente la rentabilidad de la empresa y a que el ambiente de la empresa se sienta que haya diversidad, ¿no? Y la diversidad ayuda a que la compañía también, aparte de tener equidad, pueda ser más competitiva. Entonces, viendo un poco las estadísticas, todavía vemos el porcentaje bajo de mujeres. Muy bajo. Es más o menos como el 11% de mujeres en cargos de liderazgo en Fortune 500 companies, entonces todavía es bajísimo. Pero en el mundo del emprendimiento sí estamos viendo que 40% de las empresas son creadas por mujeres o en general hay un espacio mayor donde vemos más liderazgo femenino. Pero, por ejemplo, hay muchas mujeres que también, cuando llegan a ese nivel, hay una transformación. Hay muchos que siguen con la parte empática, la parte de entender que también las mujeres tienen que tener un balance, no solo en su casa, sino un balance emocional en todo sentido, o sea, el trabajo, la casa, los niños, todo. Pero hay otras que toman el rol como del hombre sin importar. Sí, que es cuando adquieren una energía más masculina. Y yo en mi experiencia lo he vivido. O sea, la mujer en cargo de liderazgo que ya siente que esa energía masculina le ayuda a mantenerse en esa posición de liderazgo y al contrario, debería de pensar honrar su lado femenino, ser auténtica, no sentirse tal vez amenazada por los hombres y simplemente ser ella misma. Y al poner esa como una barrera para protegerse, empieza a actuar con esa energía un poco más masculina y a competir con los hombres para poder tener ese cargo en la empresa más de liderazgo. Y yo creo que eso le perjudica más a la mujer. Si tomamos conciencia, no es algo positivo. No, porque se está transformando en otra persona. Exacto. No está honrando su esencia y nosotros al final del día, y yo creo en el liderazgo en el que tú eres auténtica. Quien tú eres, proyectas eso en la empresa. Correcto. Con tu equipo. Es liderar como eres tú. Claro. Por ejemplo. Y es mucho más fácil. Pensamos sí, que no lo es, pero es. Es más fácil porque no estás impersonando a nadie. No estás con la máscara, no estás siendo alguien que no eres, sino que realmente eres tú. Y si el ambiente de trabajo no te acepta como tú eres, entonces no es el correcto para ti. Tienes que buscar un lugar donde tú puedas ejercer tu autenticidad y ser tú misma. Y que la gente valore quién eres. Porque ahí tú vas a traer 100% todas tus habilidades y tu potencial y tu experiencia y se te va a abrir un campo
en el que se te va a dar una plataforma para que puedas ejercer tu potencial sin límites. Dime algo, tú hablaste de equidad. Cuando la mujer llega a ese nivel de Fortune 500, ella ha podido hacer algo para cerrar esa brecha salarial, porque todavía estamos, según el Banco Mundial, nos faltan 230 años para poder cerrarlo. Creo que en general a la mujer le cuesta un poco la negociación. Bueno, no sabemos negociar. Bueno, por decirlo. Empecemos. Y lo otro es que no pedimos, no hablamos. Sabemos que merecemos un salario mayor, que nuestro colega que está haciendo el mismo trabajo gana más, pero nos quedamos calladas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Por inseguridad, por miedo a perder el trabajo, la posición, o miedo al no. Pero si no lo pides, si no preguntas, no lo vas a conseguir. El no ya jamás. lo tienes, pero si no lo pides, no vas a saber. Ahora vamos por el sí. Y ahora no es solamente pedir por pedir, puedes ir con lo que es facts, ¿no? Claro. Porque yo merezco ganar lo mismo que mi colega o tal vez hasta más, porque estoy haciendo más trabajo que mi colega. Y con eso, esa es la lección que dejamos a todos. Tenemos que pedir, no le tengamos miedo a la negociación y ya regresamos en otro segmento del poder de los tacones. Y estamos de regreso en este episodio de Emprendimiento con Propósito, donde el liderazgo no solo transforma, sino que también deja un legado. Y para hablar de esto nos acompaña Elena Dolinsky, quien lidera un movimiento que inspira a la nueva generación a convertirse en filantropreneurs, emprendedores que integran la filantropía como parte esencial del impacto. Elena, bienvenida. Gladys, gracias por recibirme, por estar aquí, qué alegría. Ahora explícanos qué es filantropreneurs. Pues mira, en español. En español sería filantroemprendimiento y no es otra cosa que llevar adelante negocios con impacto en nuestras comunidades. Los negocios pueden ser rentables y a la vez pueden generar oportunidades e impacto en las comunidades a las que sirven. Pero dime algo, tú hablas de crear un movimiento con la nueva generación, pero la nueva generación es mucho más consciente a nivel social. Absolutamente. O sea, que nosotras, por lo menos que yo, porque en mi generación donabas a las causas con las que tenías un acercamiento, con las que te llegaban al alma. Pero ahora esta generación es mucho más consciente en todo sentido. Claro, y por eso es que están buscando empresas, propuestas, productos y servicios que contengan ese componente de impacto social en el ADN, que no sea un simple vamos a donar, sino cómo está esa empresa compartiendo esa rentabilidad con la comunidad. Y un ejemplo muy claro, y tú lo acabas de decir, de estas nuevas generaciones, para ellos es muy sencillo ir a un Salvation Army y comprarse un par de camisas porque se van a ir para un campamento y dicen, ¿para qué me voy a comprar unas nuevas? Si puedo comprar estas y igualito las voy a destrozar en el campamento y las voy a tirar. Y son tan conscientes que es fantástico. Por eso es que nosotros como empresas, como emprendedores, tenemos que entender que para captar la atención de ellos, tenemos que comenzar a ser socialmente más responsables con las comunidades a las cuales servimos. Bueno, yo no sé si tú sabes, pero el poder de los tacones tiene una fundación detrás. Para que tú veas. Donde les enseñamos a las mujeres y niñas a ser emocionalmente healthy. Saludables, gracias. Donde les enseñamos todo lo que tiene que ver con la vida real. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cómo vestirse, cómo presentarse. Le damos la mano a estas niñas que no saben para poder romper ese ciclo
de dónde vienen Así y es. salir del ciclo de la pobreza. Pero fíjate que no todas las empresas tienen la posibilidad, ni el interés, y mucho menos el deseo, de crear una fundación. No tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las empresas o emprendedores no deberían pensar en crear una fundación como única alternativa para generar un impacto en sus comunidades. Por el contrario, deberían entender cómo está compuesta mi comunidad, cuáles son las necesidades que hay en mi comunidad y cómo involucro y genero oportunidades en mi comunidad. Bueno, ahí tienes un reto, porque aquí cuando crean las fundaciones es para dejar de pagar impuestos. Bueno, no hay que generalizar porque Sí, generalizando todo el no mundo, es bueno. Pero eso ayudó muchísimo al que la fundación, cuando donas, te deduces de los impuestos. Claro, por eso es que el filantroemprendimiento no es un tema de que voy a donar. No, el filantroemprendimiento es un concepto de cómo emprendo haciendo negocios con propósito. Y te puedo dar un ejemplo claro que está a nivel global. Salesforce. Salesforce tiene un modelo 1-1-1. Ellos donan el 1% de sus productos, Okay. el 1% del tiempo de sus empleados y el 1% de su capital. Ellos no están Ok. esperando a nada. O sea, O sea, y lo es crearon desde su fantástico. misión. Está como parte de su ADN, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para muchas nuevas generaciones es súper divertido trabajar con una empresa como esa. ¿Por qué? Porque estoy Estás siendo contribuyendo a parte. mejorar la comunidad. Efectivamente. Antes de irnos, cuéntame cómo fue tu experiencia en la Casa Blanca. Pues la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Después de una trayectoria que inicié con McDonald's en Venezuela desde muy joven, pasando por todas las facetas, llegando a ser la primera mujer que operó un restaurante de McDonald's desde la base y luego en este país como empresaria y siempre muy enfocada en el impacto social en las comunidades hispanas. Tuve la dicha de haber sido reconocida en la Casa Blanca durante el mes de la hispanidad. Pero la verdad, Gladys, es que ese reconocimiento fue supremamente importante. Pero lo más importante fue haber dejado un legado y abrir la puerta para que otras personas hispanas en los Estados Unidos se animen a llevar sus negocios con propósito de impacto en las comunidades que sirven. Elena, 1.000.000 de gracias. Y creo que ahí tenemos algo en común, porque creo que le abriste el camino para que reconocieran a otras y con orgullo te puedo decir que también estuve en la misma posición, Qué bueno. reconocida en la Casa Blanca Qué bueno, enhorabuena. por ser hispana también. Hispana emprendedora. Emprendedora Así es. y con propósito social. Porque acuérdate que el poder de los tacones es una fundación. Y bienvenida entonces al equipo de los filantro-emprendedores. No sabía que ese era un nuevo tema, pero me encanta. Y ya regresamos con José Octavio, quien nos va a hablar de cómo crear el puente entre lo que tú estás hablando y lo que nos hablaron antes de emprendimiento. Pero sí, no se les olvide, por favor, antes de volver, seguirnos en todas nuestras redes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos los episodios que se han perdido cuando sale al aire. Ya volvemos. Y estamos de regreso en otro segmento del poder de los tacones con este tema de emprendimiento con propósito. Y hoy nos acompaña José Octavio, quien a través de su trabajo construye puentes para conectar el liderazgo empresarial con el impacto social. Bienvenido. Gracias, Gladys. Qué gusto estar aquí compartiendo estas ideas contigo. Bueno, tuvimos por un lado emprendimiento, liderazgo y mujeres al poder. Por el otro lado, emprendimiento con impacto. Yo creo que todo emprendimiento genera algún tipo de impacto, pero hoy en día hay una visión muy clara de cómo puede generar altísimo impacto social en diversas áreas desde una visión emprendedora. Y a eso
venimos haciendo un esfuerzo de hace muchos años de que los emprendedores conozcan que eso es una posibilidad, que ese sueño de generar impacto lo pueden hacer desde una visión de alta rentabilidad, generando mucha prosperidad, y de eso se trata. Bueno, de la manera que yo lo veo es, estás en un río y miras encima un puente donde de este lado cruzan la parte de las fundaciones, aquí está la parte de emprendimiento. ¿Cómo haces para que estas dos se unan? Yo creo que parte primero de identificar problemáticas muy grandes que tiene el mundo entero, y esa problemática desde la creatividad del mundo y la idea emprendedora, cómo abordar esa problemática generando una rentabilidad. Hay muchas posibilidades de hacerlo, muchas formas de hacerlo, muchas empresas que están migrando ya no de la filantropía, ya no de la responsabilidad social corporativa, ni siquiera de la sostenibilidad, sino cómo esa problemática puede ser abordada desde una visión que genere alta rentabilidad para la empresa y a la vez solucionar una gran problemática. Yo creo que el caso de equidad de género es importante, cómo desde la visión empresarial, incluso la tradicional, puedes ir moviendo la aguja para dar oportunidades, y eso genera un gran impacto en la sociedad. Hay otros que sencillamente encuentran soluciones a problemáticas del uso de plástico y cómo podemos reemplazarlo, cómo podemos buscar alternativas para productos que en el cuerpo humano nos están generando mucho daño, y puedes encontrar alternativas orgánicas que nos pueden mejorar. Y cada vez lo más bonito es que el mercado o los consumidores o la gente y las personas lo están aceptando y están buscando esas alternativas. Entonces ahí es cuando demostramos que sí hay posibilidad de generar alto impacto social y que el mercado te va a responder comprando y haciendo uso de estos bienes y servicios. Entonces hay una línea cercana, ya no es solo la filantropía tradicional de lo poquito que me sobra, yo lo doy para una causa social, sino al contrario, cómo la causa social la abordo desde esa mentalidad emprendedora. Pero, por ejemplo, las pequeñas fundaciones que buscan sostenerse, una sostenibilidad avanzada, están compitiendo con el mundo entero para las donaciones de los pocos, del 1% del mundo. ¿Cómo haces para que esa pequeña fundación sea diferente? Primero tienes que conocer muy bien la problemática que dices que vas a abordar, conocer qué otras soluciones a esa problemática, tener un diferencial, realmente tener una medición de impacto y saber que la solución que tú estás aportando desde tu fundación realmente impacta y es la capaz de generar o multiplicar ese impacto de manera exponencial. Hay organizaciones donde decimos que buscamos la nueva forma de abordar esa problemática, que sea una solución que luego se convierta en la forma regular de abordarla, y ahí hay una oportunidad. Yo creo que mi mensaje para las fundaciones siempre es: conozcan muy bien la problemática que están abordando, conozcan muy bien qué otras soluciones hay, busquen alianzas con otras fundaciones porque van a ser más fuertes haciendo trabajo colaborativo, y creo que hay que acercarnos al mundo empresarial, al mundo corporativo también, y al mundo de la filantropía de alto nivel, donde hay mucha oportunidad todavía. Solo en Estados Unidos son más de 600 billones de dólares en filantropía, no solamente en las fuentes gubernamentales, y esto bueno, ya las fuentes gubernamentales ahora no podemos contar con eso. Correcto. Porque han cerrado mucho. Se han disminuido, por supuesto, pero eso se va a reconfigurar y se está yendo de otra manera. Hay mucha oportunidad y, como les digo, para las fundaciones el mensaje es: busquemos formas de crear productos y servicios que solucionen los problemas, pero que también puedan generar rentabilidad. Y ahí es el mensaje, y un poco a eso eso. Sí, porque la verdad es que la lección que nos queda es que cuando el talento se une con una conciencia y propósito, lo que hacemos es un cambio para la comunidad, y la idea es disrumpir ese ciclo de pobreza. Sin duda. Para generar un impacto donde todos puedan salir adelante. Yo siempre digo que además las problemáticas sociales son variadas, o las medioambientales son muchas, no solamente es el tema de la pobreza, que es un elemento importante, pero hay cientos de problemas que desde la visión emprendedora y desde la visión de filantropía unidos pueden generar altísimo impacto. Y una cosa que me gusta resaltar mucho es que el mundo de la filantropía debe profesionalizarse. Es importante
que tú acudas a las personas adecuadas para apoyar y para hacer crecer tu fundación y buscar alternativas. Hoy en día hay muchas alternativas para levantamiento de fondos y, de nuevo, generar productos y servicios que aborden esa problemática. Claro, hay muchas alternativas, pero la parte dura es ¿qué viene primero? ¿La gallina o el huevo? Sí. Que es por lo que eso- todos dicen cuando uno busca grants, que si no tienes sostenibilidad no te dan el grant, pero si no te dan el grant, ¿cómo tienes sostenibilidad? Creo que hay que Y ahí mapear, es- hay que mapear, Gladys, muy bien quiénes son las organizaciones en diferentes etapas que financian esas etapas tempranas, son menos, y sí es una tarea de músculo emprendedor, de visión emprendedora, de persistencia, como lo has tenido tú, y por eso admiro tanto el esfuerzo que haces y lo celebro, así que... Gracias. Y con esto terminamos un programa que no solo construye empresas, no solo transforma vidas, sino que construye un mejor futuro para todas las comunidades. Nos vemos en otro programa del Poder de los Tacones.